ha llegado algo peor y más horripilante que el gobierno de Barack Obama, que es el gobierno del señor Donald Trump y los extremistas de derecha, xenófobos, que desprecian nuestra cultura, nuestra historia, a nuestros países, y que le han dado la orden a la derecha pitiyanqui de destruir Venezuela por cualquier vía para entregársela en bandeja de plata a una intervención extranjera que rechazamos y rechazaremos con nuestra propia vida si fuese necesario. Bueno, así de candente está la situación venezolana. No podíamos dejar de abrir este programa dándole seguimiento a este acontecimiento que nos atañe a todos. Para esto están aquí esta noche Daniela Schadendorf Capriles, hija de Antonio Capriles. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos nuevamente. Horacio Medina, analista venezolano, ex directivo de PDVSA. Y más adelante vamos a tener vía Skype desde Austin, Texas, a Jorge Piñón, quien es experto petrolero en la Universidad de Texas, allá en Austin, y expresidente de Amoco para América Latina. Bueno, Daniela, ¿cuál es la situación esta noche cuando vemos que sigue adelante el proyecto de Nicolás Maduro de una nueva constituyente? Y hace apenas minutos la Asamblea Nacional que preside Julio Borges ha llegado a un acuerdo para pedir al Congreso de los Estados Unidos que investigue a Goldman Sachs. Y vamos a decir a los televidentes más adelante por qué este petitorio. ¿Cuál es la situación esta noche y cómo ves el desenlace de lo que pudiera pasar en Venezuela a corto plazo? Bueno, gracias por tenernos aquí y tener el tema de Venezuela siempre en la palestra, porque no podemos dormirnos, estamos en una situación absolutamente alarmante como nunca, creo yo, en la historia del país se había manifestado en la historia contemporánea. Estamos en un proceso libertario, así como nuestro Simón Bolívar lo hizo. Ahorita estamos nosotros luchando contra las garras del despotismo, justamente, y de la anarquía y de la criminalidad que se apoderó del gobierno. ¿Cómo está tu padre, el alcalde Antonio Ledesma? Bueno, cuando me hacen esa pregunta, ¿cómo puede estar? Está bravo. Él es el alcalde electo y reelecto por el pueblo, con más votos después del presidente de la República. Sigue en arresto domiciliario en la casa. En arresto domiciliario, ya son 2 años y 4 meses en esa situación, después de 4 meses de estar en la cárcel militar de Ramo Verde, junto a Leopoldo y Daniel Ceballos. Él fue trasladado de emergencia a una clínica para someterse a una operación, y después de eso, él quedó en arresto domiciliario. Bueno, claro que es mejor estar en la casa, pero igual estás preso, violando absolutamente cualquier legalidad, porque él se lo llevan secuestrado, está más de 10 horas sin saber dónde su paradero, y bueno, así transcurrió la historia, que fue diferida su audiencia para ver si había juicio con toda esa cantidad de pruebas falsas que le montaron, acusándolo de terrorismo, de conspiración para matar al presidente, bueno, tantas cosas, son 6 cargos, algo así. Ahora que dices presidente, ¿quién gobierna en Venezuela? ¿Quién manda en Venezuela? Para mí es una mafia de delincuentes que llegaron allí, efectivamente, democráticamente, al ser elegido Chávez hace 18 años, pero luego en su ejercicio se han comportado como unos dictadores, que son lo que son, y realmente es mantener a unos criminales en el poder, porque ¿cómo defines tú que ya son 69 muertos, ¿verdad? 3.000 y pico de arrestos, etcétera, y cómo tú puedes entender que ya 85% de la población rechaza a este gobierno y ellos se quieren enquistar en el poder porque es que no tienen otra, porque se han robado todo el dinero? Esto es una, vamos a llamarla, para ponerle algún nombre, guerra de desgaste, Horacio Medina. ¿Hasta dónde puede llegar esta situación de los muchachos saliendo, de los estudiantes con un papel protagónico poniendo los heridos y los muertos, y esta guardia, vamos a llamarla la Guardia Nacional, como le llaman ellos, con bombas lacrimógenas y metras dentro de los rifles? Bueno, indudablemente que cada día, Oscar, la situación se torna más violenta y la represión se hace mucho más fuerte. Cada día también hay una convicción más grande de gente que lentamente ha ido sumándose a esto. Yo creo que indudablemente es un proceso de desgaste al cual está jugando el gobierno, pero hasta el momento, 60 y tantos días después, el pueblo continúa en esa guerra. Y no solamente es Caracas, como mucha gente piensa, es en todos los estados del país.
cada vez mañana hay una nueva concentración, mañana la gente volverá a salir a la calle. ¿Esto hasta cuándo? Hasta que sea necesario. Yo creo que, Oscar, hay una convicción, y lo decía Daniel ahora, más del 85% de la población venezolana quiere un cambio en el modelo político, y ese cambio es irreversible y va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Siguen reprimiendo a los estudiantes que marchaban hacia el Ministerio de Interior y Justicia en el día de hoy. Tenemos vía Skype desde Austin, Texas, al experto petrolero Jorge Piñón. Jorge, es un verdadero gusto tenerte esta noche. Y Goldman Sachs ha comprado bonos de la petrolera estatal venezolana con un descuento del 69%. Si tanto el Congreso de los Estados Unidos, la sociedad norteamericana, los poderes en Estados Unidos están en contra de ese gobierno de Venezuela, ¿cómo es posible que haya empresas que continúen haciendo negocios con Venezuela y comprándole petróleo y haciendo negocios como este de Goldman Sachs? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido a casa otra vez, Oscar. Gracias, Jorge. Por cierto, Goldman Sachs no ha violado ninguna regla o ley de los Estados Unidos. Si no hubiera sido Goldman Sachs quien hubiera comprado estos bonos, hubiera sido JP Morgan o Deutsche Bank o Paribas. Así que desde el punto de vista de las leyes de los Estados Unidos, Goldman Sachs no ha violado ninguna de esas leyes. Es una transacción comercial de compra y venta de bonos soberanos como se hace aquí en los Estados Unidos todos los días. ¿Qué significa? A mí lo que me extraña, Oscar, es que el Congreso estadounidense sí tiene en sus manos el poder de restringir inmediatamente la exportación e importación de petróleo crudo de Venezuela a los Estados Unidos. Eso le representa o tendría un impacto negativo en el flujo de caja de Venezuela de 25 millones de dólares al día. Así que si el Congreso tiene un arma en sus manos, la cual enseguida puede ejercer, es, una vez más, suspender las exportaciones de crudo y las importaciones de crudo de Venezuela a este país. Por cierto, recuerda que tenemos las reservas estratégicas de petróleo y son nada más que 5 compañías petroleras las que se verían afectadas por esta orden. Escuchando a Jorge Piñón, Horacio Medina y Daniela, ¿qué impacto tendría en el gobierno, en Venezuela de inmediato si Estados Unidos suspende la compra y venta de petróleo? Mira, yo creo que desde el punto de vista de la lógica tiene mucho sentido lo que dice Jorge. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que políticamente sería un paso incorrecto, que pondría en el tapete el discurso de siempre de estos tipos de regímenes. Saldrían en su auxilio China, Rusia, Cuba, el embargo, la guerra económica. Todo eso sería un discurso político que entraría a jugar y distraería lo que en realidad ocurre. Creo que además, en menos de un mes y medio, 2 meses, ellos están en capacidad de resolverlo y están en capacidad de colocar ese crudo en India, en Rusia, en China y hacer mezcla, y el crudo igual llegaría por otras vías a los Estados Unidos. Creo que en el caso de Goldman Sachs, ciertamente, Jorge tiene razón, no se ha violado una ley, pero se ha violado un precepto que es el de la reputación, un acuerdo interno que no está como una ley escrito, pero que se respeta. Comprar esos bonos a un régimen que definitivamente está catalogado como narcotraficante, lleno de crimen organizado en el poder, denota una pérdida de reputación tremenda desde el punto de vista de Goldman Sachs. Para Venezuela, vender a Goldman Sachs a 31 centavos de dólar para recibir 865 millones de dólares, esa devaluación, esa depreciación de los bonos del Estado, ¿qué representan para Venezuela? Para el presente y el futuro de los gobiernos de Venezuela. Bueno, ya eso es una degradación, ya eso estamos, digamos, quemando lo que hay en la olla, raspando lo que hay, ¿me entiendes? Y ya es un recurso desesperado por obtener dinero, y me parece que sí, aunque no se haya violado ninguna ley, pues se ha violado la moral, que es lo más importante. Lamentablemente, llámese capitalismo, no es el problema, no es el sistema, sino la falta de valores en que ellos se sustentan. Jorge Piñón, el anuncio del funcionario ruso, del ministro de Energía, de que Cuba tiene que pagar por su petróleo, que se acabó la época de la dádiva y de los créditos blandos. Eso pone la situación de Cuba en un estado de emergencia. Si todos nosotros pensamos que la caída del régimen de Venezuela, desde el punto de vista del gobierno de Maduro, es un evento que lo vamos a ver aquí en un plazo corto, eso pone a Cuba en una situación muy difícil. No hay ningún país que le ofrezca a Cuba
las condiciones contractuales de entregarle cerca de ahora 70.000 barriles diarios de petróleo crudo gratis, que no tiene ningún impacto en el flujo de caja de Cuba. No lo puede hacer la China, no lo va a hacer Rusia, no lo va a hacer Angola, no lo va a hacer Argelia. Es decir, puedes ir por la lista de todos los políticos, los países que tienen alianzas políticas con Cuba. Así que una situación muy difícil para Cuba. Por cierto, eso le representa a Cuba 1.500 millones de dólares al año que va a tener que meter la mano en algún bolsillo para reemplazar el suministro de petróleo venezolano. Eso sumado al hecho de que Cuba atraviesa por la peor crisis de agua potable en muchos años, ¿no? en décadas. Finalmente, si como dice Jorge Piñón, el gobierno de Maduro cae a corto plazo, ¿qué es lo primero que va a hacer Daniela y lo primero que va a hacer Horacio cuando se enteren que cayó el gobierno? Bueno, regresar a Venezuela con toda la alegría que esperamos que salgan todos los presos políticos injustamente, por supuesto, encarcelados y recuperar nuestra democracia poco a poco. No será fácil, obviamente vendrá una época. Además, yo también pienso que el chavismo de oposición seguirá siendo terrorismo y ahí los tendremos, pero de alguna manera se tiene que sanear la situación social en Venezuela. ¿Volvería a PDVSA, Horacio? Yo no sé si a PDVSA, Oscar, porque ya mis mejores tiempos pasaron, pero sí ten la plena seguridad que al día siguiente yo voy a estar allí colaborando con quien tenga que colaborar y prestando mis conocimientos, que es lo único que me queda, y mucho ánimo para poder ver el cambio en Venezuela. Eso lo puede tener por seguro. Muchas gracias, Horacio Medina. Gracias, Daniela. Saludo a tu madre y a tu padre. Gracias a Jorge Piñón.